Buenas noches, les voy a presentar mi proyecto de cálculo diferencial. Mi nombre es Jorge Antonio Rivera Salazar, mi matrícula es AL075543. En este tema vamos a ver cómo resolver funciones haciendo las derivadas correspondientes y utilizaremos los teoremas o fórmulas que tenemos al alcance para así tener nuestro resultado que deseamos tener. Vamos a ver los siguientes problemas y su desarrollo para que quede bien comprendido el tema. En el primer problema tenemos f de x y y igual a x cuadrada y cuadrada. Principalmente utilizaremos la regla de la diferenciación. Después hallamos la primera derivada parcial tratando la variable x como una constante y derivamos con respecto a x. Usando a sobre ax por x a la n igual a n por x a la n menos 1. Resolvemos la derivada. Usamos la propiedad conmutiva fx igual a 2x igual a 2x y cuadrada. Después así queda nuestra función en x. Vamos con la función en y, que es, vamos a hallar la segunda derivada parcial tratando la variable y como una constante y derivamos con respecto a y. Fy igual a sobre entre a y por x cuadrada y cuadrada. A entre a y por a por f igual a por a sobre a y por f. Usando nuevamente resolvemos la derivada. Fy igual a x cuadrada por 2y. Usando la propiedad conmutiva para reorganizar los términos queda fy igual a 2x cuadrada y. El problema número 2 es f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada. Tenemos que hallar la primera derivada parcial tratando la variable y como una constante y derivando con respecto de x. F de x igual a sobre ax por x cuadrada más y cuadrada. Utilizamos la regla de diferenciación y encontramos la derivada. F de x igual a sobre ax por x cuadrada más a sobre ax por y cuadrada. Simplificamos la expresión. F de x igual a 2x más a sobre ax por y cuadrada, que sigue f de x igual a 2x más 0. Simplificamos f de x igual a 2x. Esa es la función f de x. Seguimos con la función f de y, la cual vamos a hallar la segunda derivada parcial tratando la variable x como una constante y derivando con respecto a y. Utilizamos la regla de la diferenciación y encontramos la derivada. F de y igual a sobre a y por x cuadrada más y cuadrada. F de y igual a sobre a y por x cuadrada más a sobre a y por y cuadrada. Simplificamos. F de y igual a 0 más 2y, f de y igual a 2y. Esa es la función en y. El tercer problema es básicamente es lo mismo. Tenemos f de x y igual a x cuadrada más 8x cúbica, donde f de x es igual a sobre ax por x cuadrada más 8x cúbica. F de x es igual a sobre ax por x cuadrada más a sobre ax por 8x cúbica. Encontramos la derivada. F de x igual a 2x más a sobre ax por 8x cúbica. Calculamos el producto. F de x es igual a 2x más 24x cuadrada, donde f de y es igual a sobre ay por x cuadrada más 8x cúbica, ya que tenemos que hallar la segunda derivada parcial respecto a y. Como la derivada de una constante siempre es 0, determinamos que f de y es igual a 0. El número 4 viene siendo lo mismo. Hallamos la primera derivada parcial tratando la variable como una constante y derivamos con respecto a x. Y como la derivada de una constante siempre es 0, f de x es igual a 0. Problema número 5, f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada más 2x. Consideramos y como una constante y derivamos. Utilizamos la regla de la diferenciación
f de x a sobre ax